Si has dado clic aquí es porque eres de esas personas realmente curiosas que tienen esta habilidad de poner atención total aquí, ahora. Y es momento de suscribirte al canal. Así que quédate con nosotros, suscríbete al canal, deja tu comentario. Esta noche será muy divertida. Estaremos platicando con destacados miembros de la comunidad judía de aquí de Mérida, Yucatán. Y le estamos preguntando un poco acerca de la vida comunitaria, de la cultura, de la historia y, en fin, a ver qué todo lo que puede salir. Así que te invito a que te quedes todo el resto de la hora y pues suscríbete al canal, sé parte de la conversación. Déjanos saber que estás ahí. Quiero agradecer a Humberto Solís, Beto, doctor, miembro del comité directivo de la comunidad judía de Mérida, y a Samuel Maya Hassan de la comunidad judía. Así que pues vamos a aprender muchísimo. Quédate con nosotros. Pues dinos, Alberto, Beto, pues como estabas comentando, que tú conoces mucho de la historia, de cómo fue el origen de que, bueno, existe hoy una comunidad judía de Mérida, que más o menos me comentabas que es alrededor de 40 familias. No sé si existe como, cómo es que llegaron a México, a Yucatán, qué es lo que tú podrías comentar al respecto. Sí, claro, con mucho gusto. Mira, creo que para poder explicar este tema, también tengo que hacer mención que la historia que tenemos en la península, como capitanía que fue, discurrió muy diferente a lo que conocemos como Nueva España, ¿no? De hecho, mucha gente piensa que en la época colonial la Nueva España era parte de Yucatán y viceversa, ¿no? Y realmente fueron cuestiones muy distintas, es un tema muy poco conocido. Y te puedo comentar que las leyes que aplicaban en la Nueva España eran muy diferentes a las que gestionó Francisco de Montejo, cuando ya formalmente le dieron las capitulaciones de Granada y formalmente lo nombraron gobernador general, capitán general, ¿no? De la península de Yucatán. El tercer Montejo, ¿no? El último. Ya era hermoso, ¿no? En ese caso. Eh, Te puedo mencionar también que su esposa, doña Andrea del Castillo, ella nació judía en Aljama, que era el barrio judío de Sevilla, no estaba bautizada. Y ahí ya empieza un antecedente, ¿no? Y tenemos que irnos también al antecedente de que años antes en España, que estaba llena de judíos, los reyes Fernando e Isabel comenzaron a emitir decretos donde se dieron dos opciones a toda la población judía de 1500 años aproximadamente que existía en la península ibérica. O se convertían al cristianismo o se iban. La mayoría se fue. Curiosamente, eso fue una noche antes de que Cristóbal Colón salga a descubrir América, ¿no? Con sus carabelas. Y un grupo no chico se quedó, aparentemente aceptando el bautismo, pero de manera personal, individual, familiar, eso era muy difícil que asimilaran un cristianismo, ¿no? Ellos mantuvieron las prácticas judías hasta la generación de los bisabuelos, y más, ¿no? O sea, te estoy hablando de estas cosas para que se pueda entender cómo se dio todo en Yucatán. Entonces, para la fundación de Mérida, no habían llegado ni a la generación de los bisabuelos de estas personas que habían aceptado el bautismo. Y entre las capitulaciones de Granada estaban, o sea, las normas para que se fundara la península. La religión católica era la oficial, pero digamos que el instituto, el organismo encargado de vigilar que estas personas cumplieran con el catolicismo y no se salieran del huacal, como decimos, era la Inquisición. Es verdad. Entonces la Inquisición tenía una participación en la capitanía, pero no la tenía de una manera tan tajante como lo tenía en la Nueva España. Era una especie de comisariato, donde las normas en cuanto a los nuevos cristianos no eran rígidas como eran en otras partes del dominio español. Claro que la península, al no tener oro, no tener agua que fluía, ¿no? No tener ciertas características de enriquecimiento como lo tenía Perú, como lo tenía ¿no? formalmente el Valle de México y demás sitios, pues esto los llevaba a perder interés. Entonces lo que pasaba, inclusive con unas normas relajadas y ante la falta de interés del virrey y del rey, pues aquí cada quien hacía lo que se le daba la gana, ¿no? Entonces eso llevó
a que, entre paréntesis, cuando llegan a la generación de los bisnietos de los nuevos cristianos, donde en España sí estaba muy agresiva la Inquisición, comienzan a huir hacia Ámsterdam, donde crean comunidades muy grandes, abiertamente como judíos. La generación de los bisnietos y tataranietos de los que se habían forzado a convertir, regresan abiertamente al judaísmo y posteriormente fundan una colonia un grupo en Londres. Y cuando el Imperio británico y el holandés se comienzan a expandir a las islas del Caribe, comienzan a moverse colonias a estos sitios. Claro que antes ya habían llegado algunas personas que descendían de estas personas que se habían convertido en España a la capitanía, y donde veían que practicar de una manera casi libre pues era una opción. Entonces, ya te estoy hablando del siglo XVII, XVIII, de las islas comienzan a moverse hacia la península, principalmente hacia Mérida y Campeche. De las islas de lo que Curazao, Jamaica, Sí. el Caribe, me Ok. refiero del Caribe. ¿Por qué? Porque también no solamente ven un sitio donde podían vivir libremente, sino también donde podían pues tener un comercio mucho más abierto, ¿no? Y creo que ahí podemos decir que de ahí tenemos nuestro queso de bola, que es queso holandés, de verdad. y una serie de características comerciales que se daban en la península. Inclusive los británicos, que se suponía que tenían prohibido el paso a sitios con jurisdicción española, a Mérida entraban como les daba la gana. Y obviamente, pues familias que estaban en ese lado comienzan a hacer un movimiento hacia Mérida. Y de ahí te puedo decir que hay una continuidad yo desciendo de estas personas. Una parte de mi familia llegó en el siglo XIX, otra parte de mi familia llegó en el siglo XVIII. Y comienzan a formar grupos. La característica que yo puedo comentarte es que era un grupo bastante grande donde se practicaba la endogamia de grupo para seguirse, que es muy común entre judíos. Sin rabino, no tan religiosos, pero sí. Perdón, ¿puedes definir endogamia? Endogamia es que se casan entre primos, Ok. de primos segundos, terceros, o sea, bien. Entre la familia Exactamente. extendida. Exactamente. Ok. Y bueno, cuando llega el siglo XIX y viene la independencia de Yucatán, que no tuvo que ver con la independencia de México, nosotros nos independizamos curiosamente un 15 de septiembre, pero la fecha no coincidía con 1810, fue hasta 1820, o sea, pasaron 20 años, ¿no? Ujú. Y viene la anexión, la invitación de anexión a Yucatán a México, y los problemas de los federalistas con los centralistas. Viene la guerra de castas, ya estamos hablando de 1847. Posteriormente viene la otra anexión a México, viene el periodo, o sea, te estoy hablando de todas las cuestiones oleadas. sociales, ¿no? Que fueron, Claro. que del siglo XIX fue muy, muy violento, ¿no? Y realmente venir a Yucatán era un peligro en ese tiempo. Y decidieron quedarse. Y decidieron quedarse, ¿no? Y había familia que tenían cuestiones comerciales con los familiares en Jamaica, en Curazao. Sobre todo, el Grupo Mérida tenía más contacto con Jamaica que con Curazao. O sea, tenían más antecedentes ingleses que holandeses, a pesar de que la endogamia estaba presente. Pero hubo una decepción muy grande, porque los que le vendían armas a los mayas en la zona de Belice, en la zona sublevada, que es el oriente de la península, lo que hoy es Quintana Roo, que no quiero caer en ese tema porque es un tema muy extenso también, resulta que estaban relacionados familiarmente, y ahí comenzó a venir una especie de sesgo, y lo que yo defino como una cómoda asimilación. O sea, empezaron a perder contacto con los centros religiosos y asimilarse un poquito más a la cultura local. Ujú. Cuando viene la revolución, un poco antes, de días, hay un señor que, bueno, él se decía yucateco, pero nació en Campeche. Se decía yucateco porque su nombre, pues, es decir, era todavía parte de la península, ¿no? De la capital, del país independiente. Francisco Rivas Puigcerver. Este señor
que era de este grupo de familias, estudió en la yeshiva. Yeshiva es, digamos, el seminario religioso de Nueva York, de la comunidad sefaradí. Decir sefaradí es comunidad de judíos españoles o descendientes de españoles. Ok. ¿Ok? Y funda un periódico con temas judíos en el gobierno de Díaz. Él iba a Yucatán, Nueva York, Ciudad de México. Y ya para inicios del siglo XX, su firma está en la primera acta constitutiva de la comunidad judía de México, Monte Sinaí, cuando comienzan a venir otros grupos de Europa Central, del Mediterráneo, de Siria, algunos de Turquía. Ujú. Y este señor yucateco, o sea, se identificó con ellos y está enterrado incluso en el cementerio judío En la Ciudad de de la México. Ciudad de México. Él trató de abrir un proyecto de traer gente que estaba llegando a Ciudad de México para que trabajaran en las haciendas, pero viene la revolución y el problema con social que se presentó, que Yucatán no quería formar parte de la revolución y Salvador Alvarado, bueno, ya más centrado en el siglo XX, ¿no? Todo lo que se dio. Y ese fue como que de todo un proyecto que se tenía para levantar una comunidad grande en ese momento se corta y al perder todavía más contacto comienza esta cómoda asimilación que te digo, pues fue como que más intensa. Van quedando menos familias, me refiero fieles al judaísmo, ¿sí? Ok. No nadando en dos aguas. Fíjate que para 1960 es un tema muy poco conocido y muy poco estudiado, y que poco a poco igual se dejó de hablar de ello. Un señor que se llama Zygmunt Lehmann, un antropólogo de la Universidad de Tel Aviv, que es un libro muy bueno donde buena parte de 2 capítulos los dedica a Mérida. Él viene en los 60, donde contacta con mucha gente y le comenta, sí, o sea, los que se salieron de la línea, o sea, las conversiones no fueron hace menos de 100 años, hace menos de 50 años, ¿no? Y de los que vamos quedando, con el paso del tiempo va llegando gente de Alemania, va llegando gente de Polonia. Eso te iba a preguntar, en el asunto de la Segunda Guerra hubo más oleadas de No migración a... nada tan grande como en Ciudad de México, pero hubo algo. Ok. Y vinieron nuevas anexiones de Turquía, de lo que es el Imperio Otomano. Principalmente estas anexiones ya vienen en la década de los 60, 70, 80. Anexiones te refieres a... Gente que va llegando y se Ok. está integrando. Ok. Una comunidad chica, no como en Ciudad de México, que es una comunidad enorme, o en otras partes del mundo. Pero sí te puedo decir que las fiestas, las tradiciones, desde el siglo XVII se han hecho en Mérida. No ha habido una línea cortada. Desde el siglo XVII Aunque hay sea presencia poquitos, y hay tradición. pero por ejemplo, yo te digo una tradición tan básica como puede ser el encendido de velas de Shabbat los viernes. Hay una línea continua. O sea, nunca se ha dejado de hacer. Aunque sea una persona, pero alguien nos prende. Ok. Hasta hoy día. Y bueno, comentaron que hay todo un tema ahí con las identidades, ¿no? Está el tema de la etnicidad de una persona que se siente de la cultura, está el tema de la religión, está esta otra identidad que tiene que ver con el israelismo, o no sé si así se dice. No sé si pudieran platicar, no sé si tú, sobre un poquito sobre esas identidades. Bueno, principalmente el hecho de ser judío, uno no se hace, uno nace judío. Eso para nosotros es base, ¿no? Sí. Y en el judaísmo, el judaísmo lo da la madre, ¿ok? No tanto el padre. Entonces, la persona nace judía, sigue siendo judía y morirá judío. No se puede quitar lo judío que es, ¿no? Ujú. Es como un linaje, para decirlo de alguna manera, Es. una herencia que se tiene, no se decide. Luego podrás estar un poco de acuerdo o no estar de acuerdo y en cómo es el judaísmo y ser un poco más ortodoxo o menos ortodoxo. Pero en eso podríamos decir que hay muchísimas diferencias en la cantidad, en las formas de pensar de los judíos, en cómo llevan el judaísmo, en cómo se
se identifican con ese judaísmo, ¿no? Y después viene un tema del Estado de Israel, que ese es otro tema, ¿no? Que no necesariamente está conectado, o sí. Sí está conectado porque no pudieras explicar el judaísmo sin el Estado de Israel. Es algo que es intrínseco, digamos, explicarlo así de alguna manera. En nuestro entendimiento, el Estado de Israel es la tierra de Israel, no como Estado. Estado se convierte. La tierra de Israel, la tierra prometida, la tierra donde después de cruzar el mar muerto, no el mar muerto, el mar, y salir de Egipto de haber sido esclavos, recibimos lo que es la Torá, la Biblia para nosotros, y de ahí la promesa era entrar a la tierra de Israel, ¿no? Estar en la tierra de Israel, que si nos vamos un poquito antes, estaríamos hablando que también era la tierra donde ya estaba Abraham, ¿no? Y entonces después bajan a Egipto, pero después vuelven a subir a la tierra de Israel. Entonces, independientemente de lo que es el Estado de Israel, el judío es judío donde sea, no depende de tener un Estado o no tener un Estado, que el Estado se va buscando después de una gran historia que han tenido los judíos a través del tiempo, en persecuciones, holocausto, ¿cómo se llama? Pogroms, sí. Pogroms, la Inquisición, y así sucesivamente, que hemos sido perseguidos a lo largo del tiempo, infinidad de veces, ¿no? Entonces, hasta que después de la Segunda Guerra Mundial, donde obviamente el pueblo más, afectado es prácticamente el pueblo judío, y se decide ya por tener un Estado como tal, ¿no? Entonces ahí empieza lo que es el Estado, o sea, empieza a culminarse, porque eso data también desde finales del siglo XIX, donde ya mucha gente empieza a migrar desde Rusia, porque había gente perseguida, y no es de que de repente aparecieron, ¿no? O sea, siempre hubo presencia judía también en lo que es la tierra de Israel. Pero en cuanto al nivel de judaísmo como una religión, digamos, existen demasiadas formas de llevarlo, ¿no? O sea, desde la persona que es ortodoxa y que sigue al pie de la letra todo lo que es la salahot, que son los preceptos que tenemos, desde la persona que es ultra ortodoxa, que no nada más es lo que está escrito, sino lo que pudiera también estar escrito, sino que absolutamente todo, hasta las personas que son un poco más conservadoras, un poco más hasta reformistas, ¿no? Pero Y regresando todavía más atrás, sí. si pudiéramos, bueno, por ejemplo, para la gente que no sabe mucho, ¿no? Obviamente el cristianismo nace con la figura de Cristo, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el origen? No sé si hay alguna especie de historia o figura patriarcal, creo que es Abraham, ¿no? Sí. Pero, ¿cuál sería el origen de esta identidad, de esta religión, de esta filosofía? El primer judío considerado, no como judío, sino la primera persona en seguir a Dios, digamos, es Abraham, ¿no? Él es el primero, porque judío viene de Yehudá, ¿no? De las tribus de Yehudá, que es la descendencia de Yehudá, pero como judío, el primer hebreo, que podríamos llamarlo de esa manera, era Abraham, y Abraham tiene dos hijos, tiene a Ismael, o Ismael, y tiene a Isaac, y después Isaac tiene a Jacobo tiene las tribus bajan a Egipto, en Egipto pasan, Estamos hablando de hace 5,000 años, ¿no? estamos hablando hace menos de 5,000 años, estamos hablando más o menos acerca de 3,000 años, más o menos, de 3,200 años, 3,200 años, más o menos, entre 3,000 y 3,200 años. Más o menos, no quiero que. O sea, las personas que se identifican con el judaísmo tienen que ver necesariamente el tema familia. Sí, correcto. Ok. Correcto. Entonces, desde ahí, el pueblo judío es el pueblo judío que eventualmente salió de Egipto, que para nosotros es uno de los sucesos que más nos marcaron como pueblo, porque más que ser una religión, yo no diría que el judaísmo es una religión como tal. El judío es un pueblo, más que obviamente es una religión, ¿no? Pero no es un estado, no es un
Es una identidad étnica. Es una identidad, ni tampoco étnica, no sé si sea, Es de que es compleja la es identidad. compleja la identidad, pero ¿cómo la definirías tú, Beto? Judío para mí es identificarte con un pueblo, definitivamente, pero también es identificarte con una serie de valores, con una Ujú. forma de pensar, con una forma de ver la vida, con un estilo de vida. Ujú. Para mí eso es el judaísmo. Y también que implica una religión, donde aquí comienzan a presentarse las variaciones que nos dice Samuel. Cada quien tiene su forma de llevar, o qué tan apegado vas a ser, qué tan ortodoxo puede ser, o qué tan relajado puede ser. Porque inclusive hay hasta judíos, pero son ateos, pero no dejan de ser judíos, ¿no? O sea, sí, Porque son identitariamente del pueblo. sí, porque Correcto, nacieron nacieron judíos. judía y simplemente no. Tengo un amigo, te pongo el ejemplo, en Nueva York, Ujú. de papás judíos, por los abuelos judíos, tatarabuelos judíos, y en su vida ha entrado a una sinagoga en Nueva York. O sea, entonces, pero se identifica con un folclore y con una identidad, con una etnografía, llamémosle así. Ok. ¿Sí? Con una práctica Sí, cultural. exactamente. Su forma de ser, una forma de comer, pues, guisos, ciertas tradiciones, ¿no? Y hablando de Mérida, decías que los que llegaron acá son sefarditas. Esto La primera significa migración, que son de España, decías. así es. Sí. Y hay otra denominación o subdenominación que han arribado a Yucatán. Los Ashkenazí. Ashkenazi. Ashkenazi. ¿Eso qué Son significa? Europa del Este. A veces como que les Sí. dice, oye, judío y Ashkenaz. Sí, porque hay una palabrita por allá en la parte, ¿no? Pero en hebreo, Nazí Ajá. es príncipe. Y le decían Nazí. Nazí en hebreo. Pero, por ejemplo, cuando se destruye el segundo templo, y viene lo que conocemos como diáspora. ¿Qué es diáspora? Cuando los judíos, después de estar todos o la mayoría en la tierra de Israel, o Eretz Israel, como le decimos, salen, los expulsan. Y se llenan distintas partes del mundo conocido en ese momento de comunidades que fueron originalmente expulsadas, ¿no? En España, en hebreo le decían sefarad, sfardia, Ujú. o lejos. Sfardes como España. Y exactamente, por eso Ah, sefaradíes, los que se adaptaron allá y agarraron ciertas tradiciones, costumbres, inclusive modos de ver la religión de una manera diferente a los otros que se fueron hacia Europa Oriental, Rusia. que son los Europa Ashkenazi. Exactamente, decían Ashkenaz, ¿no? Bueno, al Ashkenaz le decían al sitio donde llegaron. Entonces de ahí Ah, Ashkenazí. Como eso significa Europa del Este. Europa del Este. Europa del Ok. Y hay otros grupos, había un grupo se fue a la India. Hay muchos grupitos que no conocen, ¿no? De quien más o menos sabe, dicen sefaradíes, ashkenazíes y existen otros grupos. Otro grupo se quedó en países árabes, Países los árabes. los misrajíes o misrajim. Incluso hasta China tuvo un grupo que... ¿Y es de estos Mizrahim llegaron a Yucatán? No. Ujú. Bueno, quizás hay gente que no termino de platicar con ellos sus orígenes. Podría ser que Que hay algo perdido. sí, inclusive un grupo que no es ni sefaradí, ni ashkenazí, ni mizrach, son los iraníes. Y yo recuerdo que conocí a algunos iraníes que estuvieron viviendo en Mérida un tiempo y venían con nosotros. Eh, pero, pero principalmente son sefaradíes y ashkenazíes Ok. quienes forman la comunidad Y actual. las costumbres sefardíes y ashkenazis son las que están presentes en Así es. Mérida. Correcto. Que no cambian mucho. Hay cosas pequeñas que cambian, principalmente, o sea, lo que es la Torá es una, pero hay pequeñas cosas que como cada uno vivió diferentes cosas, entonces fue acostumbrándose. Y te voy a poner un ejemplo. Nosotros en nuestra Pascua, por ejemplo, no comemos nada que tenga que ver con los 7 cereales, ¿no? O sea, no comemos pan, no comemos avena, no comemos centeno, 7 cereales que no podemos comer durante una semana. Nada, Ujú. ¿ok? Nada. Entonces, el arroz, que no es dentro de esos cereales, sí se puede comer. Entonces, los sefaraditas Ok. sí comen arroz porque está permitido comer arroz. Pero a los que eran ashkenazim, ¿sí? A ellos, para molestarlos, en esas fiestas, a los sacos de arroz les tiraban harina.
Ajá. Y entonces ellos dijeron, como se dieron cuenta, prohibieron comer el arroz, porque en el arroz le ponían harina. Ok. Entonces se acostumbró que arroz no se come, porque esa fue la costumbre. Y entonces se acostumbró, muchas de las cosas que vas a ver de los judíos es la costumbre del abuelo, al papá, al hijo, al nieto, al bisnieto, al tataranieto, y así sucesivamente, todo, completo. Entonces, todos los que vienen de ese lado no comen arroz. Todos los que vienen del otro lado sí comen arroz. Entonces puede ser que tú estés sentado en la mesa con una persona que sea así y él te diga, no, yo arroz no como en Ok. Pascua. Y el otro te diga, yo arroz sí como en Pascua y no tengo ningún problema de comer arroz. Hay gente que mejor en Pascua no sale de su casa porque no sabe si el vecino te va a poner o qué puede tener. Decimos, entonces, la que tengan esas, Algún resto. Hametz es el harina, lo que La puede harina. ser levadura, ¿no? Ok. Y eso, tanto sefaradís como ashkenazíes, No. no lo consumimos una semana. Oye, entonces comentabas que el texto principal es la Torá o el Talmud. Sí, Es no, diferente. la Torah. La Torá. Ahí te voy a explicar cómo es la Torah. La Torah son los preceptos que Dios le dio a Moisés cuando subió al monte de Sinai. Le dio la Torah y le dio muchas explicaciones. Pero primero fue Abraham, luego fue Moisés. Sí, Moisés Ok. fue casi, te podría decir a lo mejor unos 800,000 años, así haciendo cálculos, no, menos, mucho menos, 400, 500 años, ¿ok? Ok. De Abraham, que digamos que Abraham vivió, luego fue Isaac, después Jacob, luego sus hijos, luego estuvieron 200 años, calculo como unos 500 años, entre Ok. 400 y 500, no es Después de exacto, después de Abraham, ¿ok? Y él es el redentor de el pueblo judío en Egipto, donde en Egipto estuvimos más de 200 años como esclavos, ¿correcto? Entonces salimos y él es el encargado y el elegido para entregar la Torá, que Dios se la da a él y se la entrega a él al pueblo de Israel. ¿Ok? Ok. Entonces se le entrega y le dice, le da los preceptos y le da explicaciones de todo. ¿Correcto? Y la gente, pues no había libros, se aprendía las cosas de memoria. Oral. Entonces, oral. Exactamente. Exactamente, que oral. de hecho así se llama. Se llama la Torah escrita, que es la que Dios le dictó a Moisés, y se llama la Torah oral, que es la que se pasó de generación en generación. Llegó a haber un momento donde la Torah oral se empezó a olvidar. Entonces dijeron los rabinos, es momento de ponernos a escribir la Torah oral. Ok. Y empezaron a escribir la Torah oral. Y al momento de escribir la Torah oral, obviamente llegó uno y dijo, yo me acuerdo que mi abuelito decía esto. Y el otro decía, mi abuelito decía el otro. Y de ahí sale el Talmud. Ese es el Ok. Comentarios. ¿Ok? Es los comentarios que se hicieron sobre la Torah oral, que se llevaba de generación en generación, y ya en el momento que decidieron ponerla y escribirla en un libro, en ese momento se generan estas mesas de discusión, porque ya había olvidos. Entonces se generan estas mesas de discusión. ¿Se puede hacer esto o no se puede hacer esto? Yo me acuerdo que mi abuelito decía que sí, por esto y lo otro. Yo me acuerdo que mi rabino decía que no, porque esto y lo otro. Entonces se generan mesas de debates en las grandes yeshivot, que eran los lugares donde se estudiaba, y ahí es donde sale no nada más mucha sabiduría, sino salen muchas leyes para el final del pueblo. Y ahí es donde normalmente existe el judío que dice, es que para mí él tenía razón, y el otro dice, no, para mí el otro tenía razón. Entonces, sale después de la Torah oral, los poskim, Rishonim y Aharonim, así se llaman. Los poskim son la gente que definió cuáles son las leyes. Bueno, ellos ya discutieron, ¿qué vamos a hacer nosotros? Ajá. Entonces, ellos empiezan a decir qué es lo que finalmente tendría que quedar y cómo acaban siendo y dictaminadas las leyes. Y acaban siendo dictaminadas las leyes, pero nada más que cada quien siguió a su rabino. El rabino que dijo de tal manera las leyes, pues entonces van haciendo las leyes. Y ahí es donde se divide cómo entendían las leyes los sefaraditas que seguían a Rabbi Yosef Karo y los ashkenazim que seguían al Ramá, que no me acuerdo cómo se llama el rabino exactamente, pero más se fueron hacia su decisión sobre cómo interpretaban estas leyes y cómo quedaban ese tipo de discusiones. Y por eso existen tantas ramificaciones entre los judíos que siguen las leyes de una manera, los judíos que siguen las leyes de otra manera, e interpretaciones todavía no filosóficas, porque después vienen un poco de interpretaciones filosóficas. Es un poquito más adelante, ¿ok?
pero sobre todo las interpretaciones de las leyes judías fue en ese momento. La Torá es lo que comúnmente conocemos como el Antiguo Testamento. ¿Es exactamente lo mismo o hay No te diferencias? lo sé decir, pero creo que sí. Ok. O sea, según yo, sí. Entonces el Talmud son las interpretaciones Sí. de la Torá y los cuentos o narraciones orales. Correcto, Ok. correcto. Y en general comentabas hace un momento que el judaísmo, bueno, tú no lo ves tanto como una religión, sino más como un estilo de vida o filosofía. ¿Cuáles serían como que los 2 o 3 puntos principales de... Lo primordial, de dónde empieza el judaísmo y cuál es lo que todo judío debería de entender, de que Dios creó el mundo y lo Ujú. creó con una finalidad. Ok, ¿Ok? Si hay un creador, hay un creado. ok, Y si hay un creado, hay una finalidad. Y si existe una finalidad, hay reglas. Esa es la base del judaísmo. Todo lo demás son explicaciones a eso. ok. Dios creó el mundo. Y si Dios creó el mundo, tiene una finalidad. Si explicamos que la finalidad de la creación, o sea, si un creador crea algo es con una finalidad. Ujú. Hay un deseo de crear. Tiene que haber una finalidad. Tiene que haber un propósito de la creación. Entonces, si Dios creó eso, es con un propósito. Si nosotros entendemos que las leyes de la Torá son creadas ¿para qué? Para cumplirlas en este mundo por un futuro venidero, que es la vida después de la vida. Ok, Para los judíos, la creencia judía es que venimos al mundo y va a haber gente que sea judío y te diga, yo no creo que haya un Dios. Y entonces, o yo no creo que esto sea lo que Dios haya querido hacer cuando creó el mundo, que cada quien puede pensar lo que quiera, pero ortodoxamente hablando, Dios creó el mundo con una finalidad, que es ponernos en una vida en este mundo a prueba. ¿Para qué? Para llegar a un mundo venidero mucho mejor de lo que teníamos antes de ser creados. Así de sencillo. antes de ser creado había una mejor realidad. Que la que estamos ahorita sí, Ok, pero no que la que estaríamos después de ser creados. ¿Me explico? ok, Es como tú llegas a la escuela en quinto de primaria y vas a cursar quinto de primaria. Estás muy contento porque te graduaste de cuarto. Pero en el momento que entraste en quinto, no sabes nada. de quinto. Oye, pero soy el mejor de cuarto. No importa. Estás en quinto y no sabes nada. Pero vas a salir de quinto sabiendo todo lo que sabes de quinto. Entonces, hoy tu realidad es peor. Pero si cursas bien el año, acabando quinto serás mejor que como empezaste cuarto. ¿Y cómo cursar mejor el año? Esas son las leyes de la Torá. Esa es la ética, esos son los valores, esa es la forma de pensar. Sobre todo, lo primero y lo más básico es pensando que venimos al mundo con un propósito. Ujú. Y ahí es donde empieza todo. ¿Cuál es ese propósito? ¿Y hay alguna idea específica general que Sí, cree el judaísmo, no sé si ortodoxo o en general? Sí, por supuesto. A un rabino le preguntaban en algún momento, llegaron con dos rabinos, unos que discutían mucho, cuando estábamos hablando ahí de la discusión que tenían de todo, ¿no? Entonces a uno le decían, oye, párate en un pie y explícame todo lo que es la Torah. Entonces uno era muy así, tenía carácter fuerte y le decía, ¿qué eres, un estúpido? Llevo estudiando cuánto tiempo y tú quieres que yo te la diga en un pie parado? Vete a estudiarle. Y al otro le preguntaron, le dijeron, ¿cuál es? Le dijeron lo mismo, explícame toda la Torah en un pie. Y entonces él se paró en un pie y le dijo, lo que tienes que hacer es lo que no te gustaría que te hagan, no lo hagas. Todo lo demás son explicaciones. Ok, ¿Qué quiere decir? Que venimos al mundo a hacer un mundo mejor, a crear un mundo mejor, a hacer que este mundo sea mucho mejor de lo que dejamos. ¿Ok? ok. Esa es la idea. ¿Ok? A ganárselo. Obviamente, la filosofía judía es de que tenemos dentro de nosotros un diablito que nos está tratando todo el tiempo de incitar a cosas que a lo mejor no tenemos que hacer. Y tenemos el diablito bueno, que no el diablito, el angelito, que nos dice cosas buenas también. No, no haz esto, esto está mal, esto sí está bien, esto hazlo, esto no. Entonces, el mundo se trata de que gane más el ángel que el diablito.
Y cuando nos vamos del mundo, según la fe judía, hay una especie de Edén o paraíso. Sí, ¿Cuál por es supuesto. la Por supuesto. percepción? Aunque no sé si es Por supuesto. el paraíso del Génesis. ¿O Sí, 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 cuál es sí. la verdad? El mismo, el mismo. El mismo. El mismo. Ok, esa es la imagen Exactamente. Que no es material, es espiritual. espiritual. Sí, 100% espiritual. Hay como Ok. mucho simbolismo, ¿no? Me queda claro que sí. Pero es espiritual, no es material. Porque te voy a explicar algo un poco profundo, pero te voy a explicar por qué. Todo lo material es limitado porque es materia. Lo espiritual no es limitado. Entonces, el bien absoluto no puede ser material porque es limitado. Ujú. El bien espiritual es ilimitado. Y te voy a poner un ejemplo, ¿ok? Yo te puedo preguntar cuánto dinero tienes. El hombre más rico del mundo. Ajá. Tiene un Un número número específico. final. Ah, ok, ok. Un número final Ajá. tiene. No es infinito. Por más que digas ese dinero nunca me lo puedo acabar, no te lo puedes acabar, pero es finito. Tiene un fin. Ok. ¿Cuánto quieres a tu mamá? Infinitud. No tienes un número porque es una emoción, es algo un algo estado, ¿no? espiritual, es un estado. Entonces, el estado del Edén no es material porque el material tuviera fin. Es espiritual. Aunque hablando de materia, hablando un poco de temas más polémicos tal vez, ¿por qué como que tenemos este estereotipo de que el judío es una persona muy exitosa financieramente? Pues estaba investigando y creo que tiene que ver con algunas concepciones y la cultura en general, o es nada más como un estereotipo, un prejuicio. Tú y yo. Yo creo que es un estereotipo que se crea en cuanto a que la dinámica que se da en las comunidades implica también estar pendientes, ¿no? Unos de otros, la ayuda, que también eso hace que la economía Fluye. fluya, haya un carácter muy difícil, muy diferente a lo que pudieras encontrar en... Y yo diría otra cosa, esa es una parte que yo también hubiera dicho. Y la segunda es que cuando vives perseguido, o te mueves o te mueves. Entonces, la comodidad Ujú. es lo peor que le puede pasar al ser humano para no evolucionar. Y el judío nunca ha estado cómodo en la vida. Ok, y ese es otro punto. ¿Por qué? Te podría decir, te podría decir la parte desde donde yo la veo, o te podría decir la parte desde... La realidad es de que siempre al judío lo han estado persiguiendo, Ujú. ¿ok? Esos son hechos, Históricos. factos, ¿ok? Entonces siempre ha sido perseguido. El por qué no me interesaría meter, porque yo tengo mi forma de pensar, tú tendrás la tuya, tú tendrás la tuya, mi forma de pensar es la mía, Ok. ¿ok? Pero el facto es de que hemos sido perseguidos a lo largo de la historia, pero te podría contar y contar y contar y contar y contar y contar, como un pueblo perseguido, ¿ok? Ujú. Y hemos sido un pueblo perseguido que no hemos sido el único, porque obviamente hay muchos más, que el hecho de que seas perseguido te hace desarrollar otras habilidades. Entonces, cuando le pasaba a nuestros abuelos que de repente de donde están, vámonos, llegaban a otro lugar y llegaban en ceros. Y empezar otra vez. Y de empezar otra vez, tenías que desarrollar otras habilidades, ¿no? O sea, yo siento que es algo natural que le podría pasar a cualquier persona que tiene que desarrollar diferente tipo de habilidades para subsistir, para poder O sea, están como en un estado de hipervigilancia. hipervigilancia y saber que esto tengo hoy, pero no sé si mañana tengo, entonces no me lo puedo chupar ahorita. ¿Me explico? Sino que tengo que estar pensando en el futuro, entonces de ahí viene la capacidad para hacer inversiones, ahí viene la capacidad para diversificar, ahí viene la capacidad para que la resiliencia, porque una palabra muy de moda, ¿no? El hecho de que
¿qué pueblo ha sido más resiliente que el pueblo judío? Y este conocimiento, inclusive de habilidades de negocios, se ha ido transmitiendo. Por supuesto, como todo el judaísmo es transmisión entre familias, entre padre a hijo, hijo. Por eso las las mejores universidades son las que la tienda del papá, ir a ver cómo lo mueve, cómo lo hace, conocer, escuchar. ¿Por qué? Porque es lo que se ha aprendido a través de la historia. Y por eso, cuando a mí me preguntan, decir eso es un prejuicio y es peyorativo, yo no creo que sea peyorativo, honestamente no. O sea, creo que es algo, tampoco creo que sea un don especial, no lo creo. O sea, no lo creo que alguien nos tocó ahí con una manita mágica para ser especiales, sino que creo que es algo que eventualmente, Naturalmente ha surgido. naturalmente, y podría poner ejemplos, pero no quiero decirlos porque me da pendiente de que nos funen por decir ejemplos, ¿no? Pero, por ejemplo, Puedes ponerle nombre ficticio. no, pero no nombre ficticio, pero por ejemplo, los atletas que corren a altas velocidades, ¿quiénes son? Los más rápidos del mundo, que siempre están corriendo. ¿Quiénes son los ganadores de los maratones siempre? Jamaiquinos, ¿no? La gente Afrodescendiente, afrodescendiente. ¿Por qué? Porque desarrollaron mucho más Su genética, sus o genéticas. condiciones. Pero entonces que ellos fueron tocados por Dios para ser diferentes, yo no creo que sus condiciones finalmente crearon que conviertan esas habilidades y que las desarrollen mejor a lo largo de tanto tiempo. Así lo veo yo. Oye, entonces hablabas de que hay rabinos, hay sinagogas, hay una especie de papa del judaísmo, o cómo es la organización en ese sentido. Fíjate que no existe o sea, existe el gran rabino de los Ashkenazim y el gran rabino de los Sefaradín, pero fíjate que no existe como una autoridad máxima. No, porque la autoridad máxima es Dios. Okay. No más. O sea, y el hecho también de que creo que hasta se fomenta, eso también podríamos hablar de eso muchísimo, ¿no? En el judaísmo se fomenta la discusión, se fomenta el debate, se fomenta el pensar distinto. O sea, todo eso es fomentado, pero otra vez por lo mismo, ¿no? Porque es de un lado para el otro, y ahora con quién me encuentro, ahora con quién. Y entonces siempre decimos que en una ciudad siempre tiene que haber 2 sinagogas. Dentro del judaísmo hay diversidad. Muchísimo. Ok. Pero infinidad. O sea. 2 sinagogas, una de Ashkenazis y otra de... Pues ¿sabes por qué? No, ¿Por qué sí, tiene que haber 2, no? Siempre. Explícalo. Una para que vayas y una para que no vayas. Para que digas, a esta voy, a esta no ¿Qué voy. opinan diferente a como yo opino? Okay. ¿Qué Sí. quiere? Es un chiste que contamos. ¿Por qué lo contamos? Porque el judaísmo fomenta la diversidad, fomenta el debate, fomenta yo no estoy de acuerdo, yo no pienso así. Entonces, nunca al judaísmo se le quiso dar el poder absoluto a una sola persona. De hecho, el que más lo tuvo en la historia, que fue Moshe, ¿ok? Que fue la máxima autoridad, que fue el que bajó la Torá del cielo a la tierra. Cuando Dios decide que se tiene que morir, lo entierra y nadie sabe dónde se entierra. Nadie sabe dónde se ha enterrado. Wow. Esconde Dios su tumba para su que no tumba, sea centro para que no sea un centro de Idolatría. idolatría. Ok. ¿Ok? Pero entonces esto de las sinagogas, la sinagoga 1 es de una corriente y la sinagoga 2 es de otra corriente. Y por eso tienes una aquí y tienes otra en la esquina o sea, vete a Ciudad de México y vas a ver una aquí, y vas a ver otra acá, y vas a ver otra acá, y vas a ver una enfrente, y vas a ver una arriba, una abajo, y aquí rezan así, y aquí rezan En allá. Nueva York pasa lo mismo. En Nueva York. En enorme, ¿no? Tienes todos infinidad. Creo que en Londres igual hay En muchas. En Londres también, sí. Infinidad. ¿Por qué? Porque se fomenta. Sí estamos fomentados al debate, a conocer cosas. Y eso es muy interesante porque, bueno, hay otras denominaciones que no quiero generalizar, pero que se caracterizan por su dogmatismo, dogmatismo, ¿no? Que son corrientes un poco más, tal vez, menos flexibles o más rígidas. Y bueno, por lo que entiendo, el judaísmo es más de libertad de pensamiento. Libre albedrío. Sí, libre albedrío. Nosotros somos no de dogma, sino de práctica. Práctica. Exactamente. ¿Y en qué
¿cuál sería una práctica cotidiana de un judío moderno aquí en Mérida, Yucatán? ¿Cuáles son sus costumbres? ¿Qué es lo que hacen? ¿Hacen Shabbat? No sé si hay misa los domingos o no sé cuál es el equivalente. ¿Cómo funciona? Pues un practicante moderno, por ejemplo, en mi caso particular, yo te puedo decir que todas las mañanas me pongo entre lunes y viernes, y también domingo, sábado, ¿no? Unas correas que se llaman tefilín. Ujú. Es una práctica en la que es parte del rezo de la mañana, sin que yo haga el rezo de la mañana completo, pero es algo que a mí me llena mucho, me da tranquilidad espiritual, y lo hago de manera individual. De manera, digamos, comunitaria, todos los viernes en el judaísmo, el Shabbat o los días inician cuando cae, no a las 12 de la noche, cuando cae el sol, cuando salen las primeras estrellas. Entonces el Shabbat empieza el viernes al caer la noche. Tenemos servicio en la sinagoga. Suelo ir todos los viernes. En los sábados en la mañana, que también es el día, digamos, así como los católicos van el domingo a misa, en sábado en la mañana se hacen rezos. No siempre voy, pero intento cuando puedo. Se ven todas las fiestas religiosas judías, se llevan a cabo. El ciclo de vida también, boda, Ok. despedida, inicio de los muchachos o las muchachas a la vida religiosa, las muchachas a los... ¿Qué es lo que se llama el Bar Bar Mitzvah? mitzvah. ¿Qué significa? Bar Bar es hijo. Hijo. De mitzvah, es como que ya empezaste a las obligaciones y ya te ¿Y eres hijo de consideras- la iglesia o de Dios? No, como que te conviertes en una persona que tiene la edad para comprometerte a cumplir los preceptos de Dios. Es alrededor de los 13 años. 13 años, hombres, 12 mujeres. 12 las mujeres. 12 mujeres, son más maduras. Sí, es correcto. Ok. ¿Y qué otras costumbres más o menos se realizan aquí? Para la Pascua la observamos, Pesaj, como le decimos en hebreo, y no solamente es el aspecto desde el punto de vista comunitario y sinagoga, sino que también entre familia, cada familia hace ahí viene la parte de Ashkenazí, Sefaradim, Ajá. ciertas variaciones que han surgido Cada familia tiene su estilo. como por ejemplo, supongamos en mi familia Mérida, para la Pascua, a mí me gusta comer pescado, por ejemplo, en Tiquinchic, Ujú. que cumple con las normas, ¿no? O postres, el dulce, helado de coco, por ejemplo, ¿no? A comparación de dedos de novia que puedes ver y no digo de la Pascua, sino de fiestas en general, ¿no? Que puedes ver en otras casas. Y es que también, en Shabbat, el viernes en la noche se hace una cena. Incluso gente que no va a la cena, que se sirve en el local de la sinagoga, en su casa hace su cena y se sirve, convives con la Es familia. una cena especial, tiene que Es tener especial, es muy algún diferente tipo al de resto de la semana. Lo que comida tiene que especial. tener en especial, básico, es un pan Ujú. que es trenzado, se llama jalá, y vino. Vino. Es lo básico para hacer las bendiciones iniciales, y ya después la comida, pues puedes servir lo que tú quieras. Claro que ahí implica mucho también tu línea familiar. Los que vienen de Turquía pues tienen sus comidas en especial. Los que vienen de origen sirio en especial. Los que vienen de Europa Central, Oriental también tienen ciertos guisos en especiales. Aunque también se da que el convivio entre familias y demás, y de pronto pues tener este origen, pero te gusta este guiso y lo das y... Se mezclan Exactamente. Mira, yo las te pongo costumbres. hace poquito tuvimos unos días un bar mitzvah y el desayuno fue papazules. Ya agarrando parte de la cultura local. Es interesante, se va mezclando con lo local, ¿no? Sí, y te voy a decir una cosa, la verdad es que cada casa judía que tú veas va a ser diferente. O Ok. sea, con la misma orientación, pero cada quien lo va a llevar de una manera distinta, ¿no? Entonces, eso es lo mejor, ¿no? Cada quien, y estás en Mérida y es de una manera, y te vas a Ciudad de México y es de otra manera, y te vas a Nueva York y es de otra manera, y te vas a Israel y es de otra manera, y te vas a donde sea. Pero siempre viene con lo mismo, ¿no? Se bendice el día, por eso se toma el vino, se bendice la comida,
se bendice lo que comes, se bendice al final por haber comido. Siempre van a ser mesas, lo que son principalmente de festividades o Shabbat, van a ser mesas muy familiares. Normalmente no te vas a encontrar celulares, todos van a estar fuera. Son los momentos donde el papá habla con los niños, donde les enseña las tradiciones, donde les vas enseñando la cultura, los valores, todo eso lo haces en estas fechas, porque normalmente entre semanas somos como Cualquier humano. comunes y corrientes, de estar todo el día y en el teléfono y viendo, etcétera, pero finalmente ¿Cuál sería el simbolismo del Shabbat, no? Porque la gente sabe que hay es como una idea de parar, reflexión. ¿Cuál es más o menos el concepto? desde lo más básico que vas a ver en las películas de Hollywood es que prenden las velitas, se tapan los ojos, dan una bendición, que ahí como que empieza, hasta que se toma el vino, es como que se bendice el día. Eso es lo más elemental, pero yéndote un poco más profundo es lo que dices, ¿no? Poner una pausa, es decir, este día tiene que convertirse en un día donde el tema material sea un tema que dejemos de lado, nos concentramos en un tema espiritual, en un tema de reflexión, un tema de conexión con Dios, más que conectarse al mundo material, nos tratamos de conectar al mundo espiritual. Dice el Talmud lo dice un pedazo de lo que hablábamos. Dios le promete al ser humano que si viene al mundo, va a llegar al Edén, ¿no? Al paraíso, ¿ok? Entonces llega el ser humano y le dice a Dios, Dios, está bien, está chido todo eso, pero ¿cómo es el paraíso? Yo no lo conozco, no me acuerdo de dónde vengo. Y le dice, no te preocupes, te voy a dar un pedacito del paraíso, que el pedacito del paraíso es Shabbat. El pedacito del Shabbat. El pedacito del paraíso es Shabbat. Entonces, ¿qué es? Es un pedazo que, a ver, no trabajamos, pero no quiere decir que te cuesta menos. Si tienes que ir al templo, te vas caminando. Si tienes que subir, no subes por elevador, te subes por las escaleras. Bueno, O sea, es que sí es cierto, esta idea de que no puedes hacer nada, ¿no? no es de que no puedas hacer nada, sino que tratas de desconectarte del tema material para conectarte en un tema O espiritual. sea, si tengo que ir al Oxxo, puedo hacerlo, pero No. caminando, o no puedo ir al Oxxo. No ¿Hay Oxxo? no hay comercio. Ok. Ortodoxamente no hay comercio. O sea, Ok. no hay teléfono celular, no hay televisión, ¿qué hay? Hay familia, hay descansar, hay estudiar, hay ir al templo. Es un día. Desde lo mismo, un día que para nosotros empieza el viernes cuando anochece Ok. y termina el sábado cuando salen las estrellas. Ya, es un día. Efectivamente. Y este tema del kosher, ¿qué significa y qué simbolismo tiene? ¿O qué es para empezar, no? A ver, vamos a empezar primero con la regla y luego con el simbolismo, ¿ok? Perfecto. A ver, la regla es, como ya te dije que tiene que haber reglas para que te saques tu buena calificación, digamos. Dios dijo, hay muchas cosas que sí podemos comer y hay muchas cosas que no podemos comer, ¿ok? Ujú. Entonces, que sí, que no, está como que muy claro, ¿no? Este animal sí, este animal no, este animal sí, este animal no. Principalmente es todo lo que sea animales tienen que ser, que tengan pezuña partida y que sean rumiantes, Ajá. ¿ok? La pezuña del animal, Sí. pezuña partida, rumiantes, en lo que son animales, entonces, ¿qué quitamos? Obviamente. Rumiante es como una vaca, ¿no? Exactamente. Entonces, Ok. vaca, Que ovino, vacuno, todo eso, reses, pues, cabrito, cordero, todo eso son rumiantes. ¿ok? Ujú. ¿Borrego? Cerdo, el borrego también. Ok. El cerdo, no. A pesar de que tiene pezuña partida, no es rumiante. Pero ¿cómo es que tan específico? Está escrito tal cual. Wow. ¿Ok? Tal cual. Entonces, el cerdo, por ejemplo, no podemos comer cerdo. Entonces comemos nada No, más. pero es de... O sea, ¿nunca o solo Shabbat? No, nunca. 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 No entra en tu plan alimentario. No entra. Entonces está complicado aquí en Yucatán. O sea, a mí, exactamente lo que me dicen mis amigos, me dicen, ¿cómo te fuiste a Yucatán y no comes cerdo? Cochinita. O sea, O sea que no pongo cochinita. en mi vida he probado. Wow. O sea, en mi vida. Increíble. No, y no va, ya. Punto, no. Entonces, esa es una, por ejemplo, y todo lo que es insectos o todo lo que es reptiles, tampoco. Pum, vámonos. Adiós. Ni crustáceos. Crustáceos, nada. Pum, adiós. Camarones, pulpos, mariscos. Nada. No, Camarones, pulpos, mariscos tampoco. Nada. mariscos. ¿Ok? Peces se puede. ¿Qué tipo de pez se puede? Todos los peces que tienen escamas y aletas. ¿Ok? Todos los peces jalan. Los que no, no van.
Punto. Ok. Punto final. Y aves, pues también, todo lo que es como, por ejemplo, gallina, que es pollo, Pavo se puede. ganso, Pero ganso no. Sí. Ganso no. Pato. Pavo sí. Pato. Pavo, Pato. pato creo que no. No, pato no, que tiene las, Pasa Ok. pollo, pavo. ok. Principalmente gallina. O sea, salbute sí se puede, ¿no? Para muchos. Sí. Sí. Ahora, después de que se dijo que sí y que no, ahí vienen muchísimas especificaciones, cómo matarlo, cómo limpiarlo, cómo curar la carne, cómo curarla y vienen infinidad de cosas que tienen que ver exactamente con la comida. Por ejemplo, nosotros nunca, yo nunca he comido carne con leche. Ajá. Nunca me he echado una hamburguesa con queso. Nunca. Ah, ok, No güey. mezclar. No mezclar. mezclamos carne con leche. Ok. ¿Ok? No se mezcla. ¿Por qué? Porque está escrito que no se mezcla. Y después existen las explicaciones filosóficas que le pudieras dar a cada una de las cosas. Pero esas son las reglas que están escritas y que son Pero eso es de a diario, ¿no? Eso es lo que está interesante. O sea, no es solamente un día o algo así. diarios. O sea, Ok. nosotros comemos o de carne o de leche. De Ok. carne o de leche. De leche es todo lo que tiene que ver con lácteos, que se puede comer. De todos los animales que se pueden comer, puedes comer sus derivados. Entonces, puedo comer vaca, puedo tomar leche de vaca. No puedo comer burro, no puedo tomar leche de burro. Pero no puedes combinar carne de vaca con leche. Nada más la leche es la leche y la carne es la carne. O sea, tortas de Ok. jamón y queso, no sé. No olvidas. Sándwiches, ¿no? Tampoco. Bueno, sí, porque es jamón cerdo, ¿no? No, Solamente- puede ser, por ejemplo. Aunque Ah, no, ah, pavo, sí. por ejemplo. pero no tampoco. entra, no. Pues está complicado hacer eso en Yucatán, ¿no? Bueno, a ver, la realidad es de que te vas acostumbrando y lo vas haciendo y vas aprendiendo y va jalando, ¿no? No. Y en general, ¿cuál es el simbolismo de esta práctica? Podríamos decir así, a tirarle así. Una rápida puede ser de que hay animales que sean más o menos, no me refiero justo por tema cerdo, ¿no? Pero por ejemplo, reptiles, que a lo mejor sean animales que siempre están muy sobre el suelo, etcétera. Entonces, reptiles no, ¿no? O sea, animales salvajes, nada de salvajismo, no como la carne salvaje. ¿Me explico? Jabalí no comemos, pero me explico porque, aunque es cerdo, digamos, es un tipo de cerdo, pero tampoco. O sea, si pudieras comer jaguar, no comiéramos jaguar tampoco. Es como felinos, no, ese tipo entonces, son animales mucho más, si te fijas, son más calmados, con una vida más calmada, lo que sí podemos que lo que no podemos. Ese es uno. Y dos, podríamos decir que también existen muchas cosas para la Torá, hay muchas cosas que tienen que ver con la fuerza de la piedad y con la fuerza del juicio, digamos. Entonces, como que no se combinan. Entonces, podemos decir que la leche y todo eso es como que un tema de piedad y el tema de la carne es un tema un poco más de simbolismo, juicio. Entonces, tratamos de Que de hecho es como toda una pequeña industria, ¿no? Del mundo, gran, el tema pequeña, gran, kosher. sí, Es una gran industria. gran industria. O sea, hay esta De hecho, tienda, hay creo que hay un sello. No, y tú marcas. no tienes una idea, digo, no estamos aquí cerca de la cocina, la cantidad de cosas que tú tienes en tu cocina que son... Que son kosher. Tienen el sello, pero no Sí, se el puede. sello y ni siquiera sabías que es un sello. Hay un sello ya escondido, güey. Sí. Y ustedes sí lo saben. Sí, claro. Ah, qué interesante. Certificador, así. Ah, que todo está bien hecho. Porque Entonces el kosher, perdón, regresando a tu pregunta, Ajá. es justo eso. Hay alguien que certificó que el proceso que tiene esto es kosher. es que decías alimento que hay una forma de matar y de alimentar Exacto. al animal, etcétera, ¿no? No tanto alimentar, pero sí de matar. Ok. También, no tanto de alimentar, sino de matar principalmente. Porque si es de alimentar, no pudiera hacer nada con los peces. Claro. En los peces no sabes qué están No. comiendo y qué no Bueno, están comiendo. sí. Pero no, es principalmente de matar. De matar y algunas especificaciones que son miles. Es complejo. O sea, sí es complejo. Ok. Oye, esta imagen del judío con su sombrero y sus barbas muy prominentes y esto son Sí. personas que son ortodoxas,
porque creo que hay hasta unas personas que usan un sombrero todavía más grande, no sé si hay alguna diferencia. Ellos son, ¿qué corriente? Es una corriente hasídica, así Ujú. se llama, son corrientes hasídicas. Hasídica. Podríamos decir que algunos son hasta ultra ortodoxos, ¿ok? Ultra. Principalmente. La mayoría de estas personas vienen de Europa, del este, ¿ok? Vienen de lo que es Rusia, Polonia, eh, Hungría. Hungría, todo por ahí. Y principalmente ellos sí son, eh, por ejemplo, ahí lo que decíamos, ¿no? El tema del sombrero era porque eran los sombreros que se usaban en ese momento en las ciudades heladas de Rusia, ¿no? Ah, Pero se fueron poco a poco como que ajustando, pero ellos usaron ese sombrero. Entonces vas a ver otros que usaban un sombrero como se usaba diferente, porque eran sombreros diferentes, ¿no? Otros ni siquiera usan sombrero, de cómo se iban. Y también sus vestimentas eran vestimentas que ellos acostumbraban en su momento y entonces, tienen como que han ido, adoptando esas vestimentas que usaban en Europa en su momento y las fueron bajando. Sí tienen, ¿cómo se llama? Una visión mucho más ortodoxa y mucho más cerrada, mucho más, como a rajatabla. eh, O disciplinada. disciplinada, rígida sería una buena palabra. Rígida sería una buena palabra para describir un poco más cómo son Ok. ellos, ¿ok? Pero no es o sea, no es son judíos iguales, pero tienen una forma de ver las cosas de una manera distinta. Oye, una persona común de aquí de Mérida, Yucatán, ¿se podría convertir al judaísmo o necesariamente es así como que de tema familiar, como comentaste antes, o en esta parte de ya que es como más de religión, cualquiera podría visitar una sinagoga, enrolarse en la práctica o cómo es esa parte? Él te va a contestar mejor que yo. Sí, la conversión al judaísmo existe. Ujú. Sin embargo, el judaísmo no es una religión proselitista Que esté que esté evangelizando, ¿no? buscando, ¿no? En tener nuevos adeptos. Sin embargo, desde siempre la posibilidad de conversión ha existido. Y sí, es decir, la persona tiene que contactar a los rabinos especializados en el tema porque no cualquier tipo de rabino puede llevar a cabo una conversión y pues tiene que llevar una serie de evaluaciones previas que los rabinos se encargan de definir para saber si es un candidato a conversión o no es. Principalmente lo que tratan de buscar es de que no vaya a ser una conversión por conveniencia, ¿no? Entonces es así como que decir, es que a mí me conviene porque... Porque voy a casar con fulanita. Exactamente, ¿no? Entonces Tiene que haber una convicción. tiene que haber una Sí. convicción real por convertirse al judaísmo, ¿no? Eso es como que, pero como dice Beto, es completamente permitida y Oigan, muchas gracias por estar aquí. Y nada más una pregunta, antes de cerrar. Bueno, no sé si ustedes, por ejemplo, podrían aplicar para la ciudadanía israelí. ¿Cómo se mueve todo ese mundo? Entiendo que hay judíos de todo el mundo que pueden, pues, ir a vivir allá si quisieran. ¿Cómo funciona eso? sí, es correcto. Desde que hubo la intención de fundar el Estado de Israel, era con esa idea, ¿no? Con esa idea de que todo judío tenga una casa a donde ir. Ujú. Donde se siente inseguro, tiene la capacidad de regresar a casa, ¿no? Que es el Estado de Israel. Entonces, desde la fundación, esa era la idea. Era claro. Y una de las cosas que se puso sobre la mesa es cualquier judío que venga de cualquier parte del mundo tiene posibilidad, tenemos la disposición de recibirlo en cualquier forma. De hecho, yo tengo 3 hijas viviendo ahorita en Israel. Y ellas son mexicanas, nacieron en México y todo, pero ellas, las 3 viven allá y ahora ya son ciudadanas. Hay una especie de prueba No pruebas, sino que obviamente tienes que comprobar que si eres judío, tienes que comprobar de dónde vienes, Ujú. y obviamente tienes que hacer trámites, como en cualquier lugar que tienes que hacer trámites pero de hecho hay apoyos en el estado grandísimos para que aprendas el idioma.
para que El tengas... hebreo. Sí, ¿Todo es hebreo? sí, Wow. para que aprendas el idioma, para que empieces con trabajo, para que te puedas meter a estudiar, para que tengas ¿cómo se llama? Vivienda, el sistema de salud en Israel es muy, muy bueno, y obviamente con todas sus obligaciones, ¿no? Que es parte de Ay, pues. pagar impuestos, enrolarte en el ejército, por ejemplo. Ah, tienes que enrolarte al ejército. Obviamente, entonces ese tipo de cosas son las que... Hay servicio militar obligatorio, ¿verdad? Sí. Y creo que es así largo, ¿no? Depende qué tanto quieras tú hacer carrera, pero sí, de entrada son 2, 3 años creo obligados. No sé exacto el dato, pero sí son de entrada 2, 3 años obligados. Entonces, el mismo, eh, el mismo sentido del Estado tiene Ujú. que ver con eso, ¿no? Ese es el de tener O sea, tiene que, entonces, un ciudadano del Estado de Israel necesariamente es judío. No, no, de hecho en Israel, muchísima gente esto no lo sabe, hay 2 millones de árabes que son israelíes, Ujú, ¿ok? Y en el parlamento hay un partido árabe ujú. y legisla y absolutamente es votado y todo. De hecho, hay 2 millones de árabes que viven como cualquier judío y tienen las mismas oportunidades de trabajo y tienen las mismas oportunidades, o sea, reciben seguro médico, totalmente como ciudadanos israelíes. Bueno, sé que no vives en Israel, Sí. pero no sé si es un estado teocrático o es secular. O sea, hay una religión oficial Es muy o interesante. en las escuelas hay educación judía, algo. Es muy interesante porque Israel es una democracia. De hecho, es la única democracia que existe en Oriente Medio. La única. No hay otra democracia. Es completamente democrático. Pero tiene algunas cosas que sí se rigen también por lo mismo, porque de alguna manera el judaísmo es teócrata, ¿no? Pero entonces sí tiene algunas cosas que sí tienen que regirse con el judaísmo, pero es un estado democrático. Entonces hay leyes que sí son leyes que tienen que ver con la religión judía en especial, por ejemplo, pero para los judíos, para los que no son judíos, no. Por ejemplo, Ok. si tú te quieres casar y quieres estar casado, te tienes que casar con un rabino para poder decir que estás casado. Entonces, Ok. al menos así era, no me acuerdo si lo modificaron, porque puede ser que lo hayan modificado, porque justo es lo que se valora del pueblo, ¿no? Que hay gente que dice, yo no quiero un rabino, y es judío y es israelí. O sea, ya van al registro Hay civil. israelíes que son judíos y que se dicen, yo soy israelí, no, y a mí no me interesa el ser judío o no ser judío, pero es israelí. Volvemos al tema de mezcla de identidades. Exactamente, porque esa es la manera de cómo. Pero un árabe, por ejemplo, no se necesita casar con un rabino, obviamente. Se va al registro civil o a sus costumbres, ¿no? Es una democracia y es completamente demócrata y existe el partido muy de izquierdas y partidos muy Y de hay derechas. practicantes de otras religiones. Totalmente. De hecho, hay cristianos, hay muchos cristianos, de los otros, los kurd, no, Bahá'í, ¿no? los árabes que no son Y musulmanes. musulmanes, Sí, ya, ya se me fue el nombre, pero también existen comunidades grandes de, Ok. de, de no judíos en Israel, que son israelitas. Pues muchas gracias, muchachos. No sé si hay algún otro tema que no les haya preguntado, que piensen que es importante, algún comentario, alguna otra idea por allá sobre la comunidad, sobre la historia aquí de Mérida, Yucatán. Yo lo único que me gustaría decir finalmente es que, número uno, algo que decía siempre mi papá, ¿ok? Nunca puedes juzgar el judaísmo por los judíos. Es un error. Ujú. Ya está. Es un error. ¿Ok? Judaísmo es una cosa y los judíos son otra cosa. Puede ser que haya judíos que enaltecen el judaísmo y haya judíos que avergüencen al judaísmo, ¿no? Entonces, y lo diría sobre todas las otras religiones, ¿no? No puedes juzgar a una religión por una, por un, por un porcentaje de esa religión, ¿no? Ujú. O por cómo uno la lleven o no la lleven. Dos, sí invitaría mucho a la gente a que se acerque a conocer un poco más del judaísmo, ¿no?
Eso, sobre las cosas positivas, bondadosas, lo que ha aportado el judaísmo al mundo, que no es todo, pero es algo, digamos. Y eso también creo que valdría mucho la pena. Y que siempre estén bien informados. Eso creo que a lo que decíamos ahorita en la pausa, ¿no? Vivimos en un mundo donde eh, yo le digo el mundo de la posverdad, Hay guerras narrativas, ¿no? con las guerras narrativas, ¿no? Y hay veces las guerras narrativas son peores que las guerras que están sucediendo en el campo de batalla, ¿no? Y entonces se nos hace muy fácil decir, es que yo vi un post en Facebook y entonces sé que esto, y es muy injusto. Es Prejuzgar. prejuzgar. O sea, juzgar es injusto. Ok. Entonces, yo lo único que diría es de que se acerquen, conozcan, no den juicios, no todos son iguales, no todos. Y sobre todo, eh, como ya bien lo dijo Benito, ¿cómo se llama? Benito, mi nombre es Benito, Conejo malo. el conejo malo, ¿no? Dijo, solamente hay un sentimiento más poderoso que el odio, ¿no? Y es el amor. Perfecto. Y pues eso diría que conozcan y no prejuzguen y que se acerquen a de quien sea, ¿no? Independientemente a quien sea, sin, sin escuchar tanto las narrativas Ok. que existen en el mundo, porque no todo es como se ve en las redes sociales, que es eso. No sé si se sabe más. Beto. Sí, pues agradezco mucho que nos hayas invitado. Y sí, yo más que nada invitaría a que no se hagan la primera idea que tengan a la mano, sino que conozcan. Hay muchísimos libros, hay muchísimos sitios donde se puede consultar de manera real, válida, Objetiva. objetiva exactamente, sobre quién es el judío, qué es ser judío. Y al mismo tiempo a los que les interesa esta cuestión de que o les haya sorprendido, oye, pues entonces siempre han habido judíos en Mérida. Sí, la respuesta es sí. Creo que llega un momento en el que dejamos de investigar, de leer, de darnos cuenta de qué está pasando a tu alrededor y a veces tienes la información en tus narices y nada más no la aprovechas. Excelente. Y eso que no te pregunté de Cábala, que es otro universo. Pero ya se va para otra ocasión. Para otra ocasión. Y muchas gracias por la invitación. Y qué bueno que abres estas mesas para poder platicar y conversar sobre diferentes cosas. Y Pues muchas gracias a Humberto Solís, doctor, y también a Samuel Maya, Hassam, de la comunidad judía, y a todos los miembros destacados de la comunidad judía de Mérida, un gran saludo. Si te quedaste hasta acá, comenta, comparte qué te ha parecido. ¿Estás de acuerdo con todo lo que os he comentado? ¿No estás de acuerdo? Puedes abrir debate en los comentarios. Recuerda que para tener el beneplácito de los dioses del algoritmo hay que suscribirse, hay que darle like. Y pues nos vemos en una próxima ocasión. El encuentro con Gustavo Herrera.